bienvenidas una vez más a Mesa Camilla, este espacio en el que hablamos con gente de la Algaba, que vive en la Algaba, que es de la Algaba, que vive en la Algaba y que nos permite seguir aprendiendo y conociendo diferentes cuestiones que se dan en nuestro día a día. Hoy estamos con Concha Calvo en este primer programa del 2021, ya nos hemos olvidado de este 2020. Estamos en este primer programa del 2021. Feliz año nuevo, Concha. Igualmente, Gorka. Concha Calvo, hija de Antonio Calvo Carrión, pintor que tiene su calle en la Algaba, tiene una calle dedicada a él y bueno, conocido. Se es profeta en la tierra. Hay una profeta que dice, nadie es profeta en la tierra. ¿Fue Antonio Calvo Carrión, pintor, profeta en la Algaba? Realmente no. Las razones, pues sí, las podemos analizar. Mientras fue joven, estamos hablando de los años 40, 50, pues la Algaba era un pueblo muy pequeño, todo el mundo conocía a mi padre, pero mi padre se marchó. Y no es que no haya sido profeta en su tierra, es que realmente se ha desligado completamente se ha desligado por razones, está muy desligado de la Algaba. Lo que yo espero es que esa frase, en este caso, no sea una realidad, sino que ahora la vuelta de mi padre o de Antonio Calvo Carrión en su obra La Algaba sí se ha recibido, y de hecho lo está haciendo con todos los honores. O sea que... Porque él vivía en la Algaba, él hablaba de su Algaba, él hacía referencia a su tierra natal. Mucho. Mi padre hablaba muchísimo de la Algaba, tenía mucha relación con su familia, la que adoraba, y además él decía siempre que él pensaba acabar sus días en la Algaba jugando a las cartas en el Pajarero, te lo digo, con sus amigos de toda la vida, que él recordaba mucho las conversaciones y esa sensación de familiaridad con su gente, sí, sí. Y en el 79, con 58 años... 57. Con 57 tiene un accidente de tráfico y muere. Sí, un accidente absurdo, porque mi padre de hecho no conducía porque tenía miedo, tenía un chofer y además cogía muchos taxis. Y cruzando la calle, porque era una persona que iba un poco siempre en su mundo, cruzó la calle sin mirar y lo atropelló un coche. Eso fue una desgracia, sí. Qué curioso, como Gaudí. A Gaudí le atropelló un tranvía. Sí, pues esto. Iba pensando en sus preocupaciones, no preocupaciones de la vida, sino preocupaciones del arte, que es lo que realmente movía su vida. ¿Un artista diferencia entre lo que es la vida real y lo que es su arte? Pues yo creo que mi padre, desde luego, sí. No podría hablar en general todos los artistas, pero yo creo que él sí. Lo que sí puedo decirte es que su vida sí influía muchísimo en su arte. Más que su vida cotidiana, sus anhelos, sus preocupaciones, sus sentimientos, esto sí formaba parte del bagaje artístico suyo. La interrelación que un artista tiene con su mundo es la que le lleva al arte, a hacer arte. Sí. Que en el arte de tu padre, en el arte de Antonio Calvo Carrión, ¿qué hay del mundo? Bueno, en un principio, sobre todo en las primeras épocas de mi padre, yo definiría su arte como técnica, una técnica depuradísima y un afán por buscar, que además era una constante en lo que él decía siempre, que los artistas han de ser buscadores de nuevas realidades o buscadores de la realidad. Entonces, para él, evidentemente, como todos los pintores, están buscando perfeccionar su técnica, perfeccionar su pintura. Cuando ya en una edad madura él pues era un técnico, técnicamente era un pintor pues muy potente, empezó a indagar en su mundo interior, en sus anhelos, en el mundo exterior, en lo que a él le preocupaba, que era básicamente, de alguna manera, la relación del ser como individuo con el resto de lo que sería la tribu, y todo eso inmerso en el universo. Por eso llamó pintura universalista. Claro, el universo es la tierra, pero él lo llevaba a algo más, hacia una trascendencia, digamos, espiritual y universal. Eso era el anhelo de mi padre. Realmente eso es difícil
de expresar pintando, y él es lo que buscaba, expresarlo. Él escribe un manifiesto universalista en 1964, que es un poco como que él en el 64 ve la necesidad de hacer constancia con lo que él está trabajando, ¿no? Sí. Con lo que él está pintando, ¿no? Sí, sí. Dejo aquí constancia que mi legado y mi manifiesto es este. Yo me muevo en base a esto. Y su columna vertebral era la universalidad y el hombre unido, ¿no? La unión del hombre. Sí, él pensaba que el ser humano tenía ancestralmente y en su interior unas características, y luego la cultura, las necesidades, el entorno, iban poseyendo a ese hombre de una serie de características. Una vez tú podías despojar a esa esencia del ser humano de todo lo que era superfluo, todo lo que era circunstancial, ese ser humano debería de tener una comunicación con el resto de seres humanos. Eso para él era el universalismo. Por esto siempre sus pinturas tienen como centro la figura humana, una figura no distorsionada, pero sí, digamos, desposeída de las características auténticas del ser humano. Era una especie como de ente humano. Ese ente debía de ser igual para todos, porque era universal. El ser humano es universal. Realmente, si lo pensamos, los seres humanos todos tenemos unas características comunes a todos. O deberíamos de pensar así, ¿no? Según pensaba mi padre, que todos debíamos de unirnos por lo que tenemos de común, no por las cosas que nos diferencian. Es tan universal el arte de tu padre que tiene impacto en culturas como la china, la oriental. Sí, pues la verdad es que por circunstancias, a través de un alumno, una persona influida por mi padre, amigo de mi hermano, que es un pintor muy conocido en estos momentos en China, Carlos Morelos Orland, que ha sido el primer europeo profesor honorario de la Universidad de Artes Audiovisuales de Shanghái. Entonces, diferentes directores de museos de Shanghái vinieron a Mallorca, visitaron la exposición que se hizo de mi padre, les impresionó mucho la pintura, sobre todo la pintura universalista, porque son figuras que de alguna manera tienen algo de guerreros orientales. Y entonces mi padre en estos momentos tiene obra en Shanghái, y de hecho se han hecho varias exposiciones con obra suya. Y espero que la comunicación entre ambos continúe, porque es interesante para nosotros y también para ellos. Es muy interesante cuando comentas que tu padre tuvo una formación academicista, es decir, que él hacía bustos, él hacía rostros, él tenía una técnica realista, por así decir. Sí, sí. Y es como los artistas del siglo XX que derivaron de ese arte realista a un posicionamiento más cubista, abstracto, aparentemente más fácil. La gente que nos está viendo dice, eso que hacen lo hace mi niño, sí, mi hijo. Y no, Picasso dijo aquello de que me llevó 4 años pintar como Rafael y toda una vida pintar como un niño. Sí. ¿Cuál fue la evolución de Antonio Calvo Carrión desde un alumno que era academicista a pintar pues lo que pintaba, que es lo que podemos estar viendo aquí mismo, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que de alguna manera también se ve un poco en todos los grandes maestros de la pintura, que tienen una técnica muy depurada, pero que a medida que van haciéndose mayores y dominan más la técnica, de repente como que les importa menos demostrar que saben pintar o dar esas pinceladas tan correctas, porque saben tanto que con mucho menos están haciendo prácticamente lo mismo, y eso es muy difícil de hacer. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, lo entenderán sobre todo mucho las mujeres que van a la peluquería. Llevar un peinado muy hecho te lo hacen muchos peluqueros, pero para llevar el pelo que parece que no te has peinado, pero que lo llevas muy bien, has de ser un maestro de la peluquería. Pues es un poco la misma historia. Es tan sencillo y está tan bien hecho que parece fácil, pero no
no es fácil, no es lo mismo pintar abstracto, haciendo una raya, que saber pintar y hacer un cuadro abstracto. Sobre todo si podemos comparar a los buenos cuadros de abstracto o de cubismo, de las nuevas técnicas, digamos, más del siglo XX y del siglo XXI, vemos las diferencias. Yo he visto tonalidades en cuadros de Antonio muy parecidas a Braque. A Braque, sí, porque es que a él le fascinaba, era un pintor. Yo recuerdo además en el año, pues mira, 69, 70, haber estado en París con mis padres y con mi hermano en el Museo de Arte Contemporáneo, y él hizo mucho hincapié en que viésemos la obra de Braque, porque decía que a él le gustaba mucho. Efectivamente es una de las influencias, pues eres la primera persona que se ha dado cuenta de que mi padre tiene influencia de Braque, fíjate. Bueno, no habrás sido la primera, seguramente que a alguien le habrá llamado la atención. No, me ha sorprendido cuando me lo has dicho, sí, efectivamente, sí, le gustaba mucho. Yo, si te soy sincero, no había visto ningún cuadro de tu padre hasta que nos hemos planteado el hacer la entrevista. Y estaba viendo y digo, este hombre me suena, y estaba diciendo, y llegué a la referencia de Picasso, cubismo, Picasso, Braque, vi cuadros de Braque y la tonalidad, ¿no? Los tonos. Sí, esas cosas así. Son muy de Braque, y ese desenfoque que tienen los cuadros a veces, ¿no? De que hay una forma, una figura central y luego está como desenfocado el resto, sí, pero que forma parte de un todo. Sí, y dije, hostia, este me parece mucho Braque. Pues pienso que sí, que también, tú sabes, todos los pintores realmente están influenciados de alguna manera por todo lo que les rodea. Y para mi padre, Braque sí era un pintor muy importante. ¿Lo conoció en persona? No lo sé. Sé que él estuvo en París y evidentemente los pintores se conocían entre ellos. De hecho, mi padre sí sé que tuvo relaciones con Dalí, con Miró y me imagino que con otros pintores, pero no te podría decir exactamente si con Braque. Es que yo era muy joven cuando mi padre murió. Hablaba mucho con él, pero tampoco yo en esos momentos tampoco tenía los conocimientos de los pintores contemporáneos que tengo ahora. A lo mejor ahora me habría hablado de determinados amigos y hubiera sido capaz de reconocerlos. En esos momentos no podía. Lo que es cierto que estaba en círculos artísticos muy potentes, sí, en París. Hablabas de Dalí, de hecho ahí tienes una foto con Salvador Dalí. Pero tampoco da la sensación de que tampoco se acomodó a París, porque al final París puede ser la cuna del arte y tal. Sin embargo, él cogió y se fue a Nicaragua, se fue a Venezuela a ver otro tipo de arte, un arte precolombino que también tiene influencia en su obra, y cómo vivía, o cómo sabes tú, cómo vivía él esos viajes, ¿no? Ese cambio de cultura. Realmente su época en Sudamérica es anterior a sus estancias en París. Ah, mira. Sí, el que mi padre viajara a Sudamérica viene a raíz de que en los años, me parece fueron finales de los años 50, perdón, se organizaron en España las Bienales Hispanoamericanas. Y él en esos momentos estaba en Madrid, acababa de recibir el premio de la Diputación de Sevilla y el premio Navas Parejo, y en esos momentos, a través del Ministerio de Cultura y del Instituto Cervantes, se organizaron los premios se organizaron las Bienales Hispanoamericanas, y entonces él fue a Sudamérica. ¿Cómo vivía en Sudamérica? Pues Sudamérica era un mundo que en esos momentos estaba muy avanzado, mucho más que España, tenía mucha relación con Estados Unidos, y entonces allí había mucho dinero, la gente tenía mucho interés en el arte, mucho interés en la pintura, y entonces allí él fue muy bien recibido, pintó muchísimos retratos, muchos cuadros de figuras, de niños que gustaban mucho, efectivamente muy influenciado por las culturas precolombinas, y una vez salió de Sudamérica y volvió a España, es cuando él empezó a hacer las incursiones en París. Vale, o sea que fue a posteriori. No, pensaba yo que no se había ceñido solamente a París. En el 52 se fija su residencia en Palma de Mallorca, ¿no? En el 62. En el 62. Sí. Y en el 62 es cuando ya directamente llega a Palma de Mallorca y le premian con el certamen de la primavera. Al revés. Él
de alguna manera se entera de que hay un premio en Palma de Mallorca, presenta un cuadro, le dan la medalla de oro y entonces conoce a Pedro Serra, que era un señor muy importante, ya era importante en esos momentos, se hicieron muy amigos y entonces le dijo: hombre, Antonio, te tienes que venir a vivir a Palma de Mallorca, que es verdad que aquello en esos momentos era la explosión del turismo, que aquí vas a tener trabajo, aquí vas a pintar, vas a poder hacer retratos. Y bueno, y entonces mi padre dijo: bueno, vamos a irnos allí, vamos a llevarnos a la familia, y además él empezó a viajar muchísimo a Escandinavia. ¿Qué ocurre? Que las comunicaciones en esos momentos desde Mallorca eran directas. Aquello era el paraíso de los suecos, bueno, todos los escandinavos, daneses, etc. Y entonces nos instaló a nosotros, a mi hermano y a mí, mamá, y nos quedamos allí pues viviendo, añorando muchísimo más. ¿Dónde naciste, Concha? Yo, por circunstancias de la vida, nací en Madrid. Mi padre estaba en Madrid, recién casado, con mi madre, y bueno, se quedó embarazada. Cuando yo nací, al poco tiempo ya me vine al pueblo, porque mi padre llevaba una vida, pues vivía en Madrid pero viajaba mucho. Y mi madre, pues lógicamente era una persona mucho más conservadora. Tener una niña en los años 50 no es como tenerlos ahora, todo era muy trabajoso, como decís en la Algaba. y entonces nos vinimos aquí con mi familia, que tenemos muchísima. Y bueno, pues aquí estuvimos, o sea, mi padre iba y venía hasta que se marchó a Caracas. En el año 57, 58, mi madre y yo fuimos a Caracas. También, ¿qué pasa? Que se quedó embarazada de mi hermano y ella no quiso tener a mi hermano en Caracas y nos vinimos a España ya hasta el año 60 y algo, que vino mi padre, y ya nos fuimos a Mallorca. ¿Qué tiene el Mediterráneo, Concha? Pues es mi país. Yo me siento identificada plenamente con todo lo del Mediterráneo, con el clima, con la forma de ser, con todo. Nací en el Mediterráneo. ¿Qué tiene la Algaba que no tenga el Mediterráneo? Pues la Algaba lo que tiene es mi ancestro. Es que yo he nacido aquí y no sé, parece mentira con la de años que he estado por ahí dando vueltas, y de repente dices: oye, yo empecé a venir pues a la feria, no sé qué, mi prima, a hablar por teléfono con ellas, y cada vez con más ganas de venir, y cada vez las estancias se me iban prolongando, y la verdad es que estuve la primera vez en una romería y me atrapó. ya decidí que, yo dije: no, yo lo voy a hacer al revés, yo voy a vivir en la Algaba y voy a ir a viajar a Mallorca. También he de decir que mi proyecto de vida era, de alguna manera, volver a poner a mi padre en sus raíces. Esto para mí es muy importante. ¿Y lo estás consiguiendo? Yo creo que sí, creo que sí. El Instituto Matilde Casanova ha estado haciendo durante el primer trimestre un programa, un proyecto específico con la figura de Antonio Calvo Carrión. Así es, sí. Y están haciendo los niños dibujos. Yo tuve una reunión con Juan Manuel y bueno, explicamos muchas cosas y ellos están interesados, yo también. Conociendo a Juan Francisco Rodríguez, concejal de Cultura de Juanfran. Juanfran. Sí. Estará ya detrás de una exposición. Ya lo estábamos. Yo conocí a Juanfran pues por teléfono. Él vino a Mallorca y entonces nos conocimos personalmente en Mallorca, y enseguida nos caímos muy bien ambos y entendimos perfectamente que sí, que queríamos trabajar con el tema de Calvo Carrión. Lo que pasa es que ya sabes lo que está pasando con el COVID, que se ha paralizado todo. Pero nuestras cabezas no se han parado y continuamos con ideas. Fíjate, yo de hecho estoy haciendo reproducciones de los cuadros de mi padre. Estamos trabajando por debajo, sin que las cosas se vean mucho. Se está trabajando mucho para que esperemos que cuando todo pase sea el boom y toda la gente pueda conocer la obra de un pintor que ha nacido en la Algaba y que tuvo una trayectoria pues internacional y que tiene que tener su lugar en su pueblo. Creo que la cultura y el arte es importante, y cuando tú te plantas delante de un cuadro y este cuadro te
te emociona, dice que, bueno, dicen que tenemos unas emociones que se llaman las emociones estéticas, que son las que mueve el arte, y al final, bueno, pues ves cuadros de tu padre y te emocionan. A mí ha habido uno me ha llamado poderosamente la atención y como me ha atrapado. Y creo que es necesario que nuestros pequeños y pequeñas vivan también o sepan vivir el arte y que vean que hubo un chavalillo de la Algaba, Pues de sí. aquí, que se juntó con Salvador Dalí, con Picasso y con personalidades importantes y que su arte puede transmitir, ¿no? Sí, yo pienso que es muy importante que los niños vean de dónde salen las cosas y de dónde hay un arte moderno, un arte abstracto, un arte contemporáneo que sale primero de las escuelas de bellas artes y de la evolución de los pintores. Y aquí tenemos un pintor que salió de la Algarve y que evolucionó hasta exponer en París, en Chicago, en Florencia, en Sudamérica, en Escandinavia, o sea que realmente se puede conseguir. Se puede, se puede. ¿Qué dicen tus nietos de su bisabuelo? Pues ellos, curiosamente, como mi casa siempre ha estado muy llena de cuadros, miran mucho los cuadros, les gusta mucho, no entienden, son pequeñitos todavía y tampoco entienden mucho, pero tengo uno de mis nietos, les gusta pintar a todos, pero hay una que pinta bastante, ¿eh? Dos nietas que pintan bastante y además copian los cuadros de bisabuelos, sí, sí. Les ponemos delante y entonces ellas a su manera, como están haciendo los niños del colegio Matilde Casanova, ellos también lo hacen. Pues sí, les gusta, hombre, se sienten orgullosos porque además últimamente se han hecho también muchas cosas en Mallorca, hacemos exposiciones, salen en la tele y eso a ellos, los niños ya sabes que eso les emociona. Mallorca también se lo intenta, a ver, no te voy a decir intenta apropiarse porque al final una persona que ha tenido tantos viajes y tanta vida en tantas partes del mundo al final no es de ningún sitio, ¿no? Es así. Pero Palma de Mallorca imagino que también tendrá una carencia especial por Calvo Carrión, por el tiempo que vivió allí, ¿no? Sí, claro, mi padre, ya una vez fallecido, ha expuesto en los museos más importantes de la isla, en el Museo de Arte Contemporáneo Esbaluar, que bueno, pues no todo el mundo puede exponer ahí. Y de hecho tiene, en el último museo que ha hecho Pedro Serra, ahora me acuerdo del nombre, tiene varios cuadros, ¿no? Uno tiene varios cuadros. Sí, pues sí, ellos en Mallorca, cuando yo he hecho exposiciones, la verdad es que hemos tenido muy buena acogida, no solamente de público y de personas que ya lo conocían, sino también los medios siguen recordando perfectamente a Calvo Carrión y han aceptado muy bien todo lo que estamos haciendo nosotros sobre él. ¿Y tú has visto algún cuadro que recuerdes haberle visto a tu padre hacerlo? Muchísimos. ¿Sí? Sí, yo me pasaba horas y horas en el estudio de mi padre. Mi padre era muy niñero y además me quería muchísimo, a mí, yo a él también. Entonces, yo es que cuando estaba con mi padre me portaba muy bien, porque me sentaba y veía los libros de pintura, que tenía cientos de libros, y le preguntaba sobre los cuadros y le preguntaba, papá, explícame cómo haces esto, explícame. Y él me lo contestaba, ¿no? Me cantaba mucho flamenco, además, canciones que yo luego las escucho. Yo pensaba que se las inventaba y de repente oigo ahora que estoy aquí en Sevilla, oigo en la televisión y digo, pero si esto lo cantaba mi padre, no se lo estaba inventando, ¿no? Y sí, y yo recuerdo, y él me explicaba, además, él me explicaba el significado de lo que estaba haciendo y yo recuerdo muchas de las cosas que él me estaba explicando, sí, perfectamente. Hay una imagen que es muy potente, ¿no? La hija viendo al padre. Maya Ruiz Picasso habla de cuando Pablo Ruiz Picasso estaba pintando el Guernica, imagínate el Guernica, Sí. en las dimensiones que tiene, ¿no? Sí. Y cómo correteaba ella por el estudio en el que su padre estaba creando. Claro, hay un momento de éxtasis, de flujo, llámalo como quieras, del artista en el que todo lo que está a su alrededor como que desaparece. ¿Tú vivías eso? ¿Tú Sí. le veías a tu padre como papá, y papá no te hacía caso?
Muchas veces. Dice, espera un momento, hija. Sí, de verdad. Y se ponía, y a veces yo le preguntaba cientos de cosas siempre, y él me contestaba mucho, y a veces decía, ahora déjame que estoy en mis cosas, ahora déjame que estoy... Y yo le dejaba, la verdad. Y yo a veces le decía, pero papá, ¿por qué te pasa? ¿Qué es lo que estás pensando? Decía, no sé, hija, es que es este carácter que tengo, que tenemos los pintores, decía, que no me dejan vivir, que estoy pensando, y hasta que no me sale lo que tengo en el run, no me quedo tranquilo. Sí, claro que yo a veces además veía cuando yo me ponía a jugar y él estaba pintando y estaba absorto, completamente absorto. Sí. ¿Y te ha dado por pintar, Concha? Bueno, yo siempre he estado metida en el mundo del arte, lógicamente. Yo estuve en la Escuela de Artes y Oficios, pero me he pasado muchos años sin pintar. Los últimos 12, 15 años empecé con la obra de mi padre, empezamos a trabajar sobre ella, pero no era exactamente pintura, o sea, dibujábamos encima, retocábamos, trabajábamos con tratamiento de imagen, etc. Sí, en los últimos años ya empezó mi cabeza a bullir, y también es una de las razones por las que yo decidí venirme, digamos, a retirarme. Me he jubilado. Dije, bueno, ¿dónde voy a pintar yo tranquila? Porque estas cosas pasan, estas cosas pasan. Fíjate que antes ha sonado antes ha sonado y he dicho, tengo que apagarlo, pero no se me ha olvidado apagarlo. Perdóname, y además te he perdido el hilo. No, pues esto, que en la Algaba decidí que cuando llegase a la Algaba y ya me ubicase y me organizara, pues que empezaría a pintar, y efectivamente estoy en ello. Estoy también en estos momentos, estoy trabajando con cosas geométricas y estoy preparando una exposición. Colores y geometría, ese es mi tema. Están saliendo las cosas. Tú sabes que para que las cosas salgan tienes que empezar y tienes que trabajar. Estoy así, estoy trabajando. Muy bien. O sea que los ingleses se van a jubilar a Palma de Mallorca y tú te vienes a jubilar, a retirar a la Algaba. Sí, yo ya me he pasado muchos años en Palma de Mallorca. Estoy muy a gusto. Añoro, claro, añoro. Yo también quiero mucho Mallorca, he estado muchos años allí, tengo muchos amigos, tengo mi familia, pero oye, hoy en día realmente es que es 1 hora y media. Es que llego antes allí casi que a la cena, si me apuras. Oye, y todo esto que ha pasado, que no hemos hablado de la situación, creo que un poco que quizás que ya hasta lo olvidamos, ¿no? Estamos olvidando toda esta situación que hemos pasado. ¿En qué medida crees que ha podido influir todo este tema de la pandemia en el mundo del arte? Bueno, pues de entrada yo no lo he hablado, pero por lo que estoy observando y por los amigos que tengo muchos amigos pintores, exposiciones, museos, etcétera, eso está finiquitado totalmente. Yo me imagino que no está pasando en los mejores momentos el mundo del arte. Las subastas que movían importantísimas cantidades de obra de arte y de dinero, pues la mayoría ya no son presenciales, son a través de ordenador. Entonces yo creo que el mundo del arte lo está notando, como lo está notando prácticamente todo. ¿Qué va a salir de aquí? No lo sabemos. De todas maneras, ya sabes que esto es una crisis. Las crisis son momentos muy creativos. Eso es, de las crisis no salen arte, de las crisis salen arte, se potencia el arte, ¿no? Yo creo que esto va a ser de alguna manera una criba. Las cosas siempre tienen un lado bueno y un lado malo. Y esto de alguna manera va a posicionar, va a calmar las aguas y veremos qué sale. Pero seguro que va a salir algo. Y una cosa que no te he preguntado, la faceta de Antonio Calvo Carrión como profesor. Sí. De la Escuela de Artes. De Artes y Oficios, sí. De Oficios. ¿Cómo era como profesor? Bueno, mi padre tenía un carácter fabuloso, era una persona muy comunicativa, muy simpático, creo que era muy buen profesor. De hecho, yo tengo muchos amigos pintores que han sido alumnos de mi padre, y te voy a decir que Miguel Barceló fue alumno suyo. Ah, mira. Sí, sí. Además, mi madre, ella muy algabeña, muy sevillana, decía, me ha dicho tu padre que hay un muchacho que pinta muy bien, se llama Miguel Barceló. Era él, ¿no? Y yo he tenido la suerte de conocer a Miguel Barceló, y él se acuerda perfectamente de mi padre. No, mi padre era un gran profesor. Miguel Barceló tiene obras importantes en el Parlamento Europeo y... El primer pintor que expuso en el MoMA de Nueva York. Y ahí fue donde triunfó, sí, sí.
No, pues sí, claro, mi padre tiene muchos alumnos, muchos pintores actuales de Mallorca, conocidos en Mallorca, han sido alumnos de mi padre. Pues era un gran pintor, era un gran profesor y además comunicaba muy bien con la gente. Sí. Mira, imagínate, Concha, que tú te encuentras con uno de esos alumnos de tu padre y te dice, mira, después de mucho tiempo, te dice, mira, Concha, te voy a revelar un secreto, que es que he conseguido crear una máquina del tiempo. Ah, qué bien. Pero este hombre es una persona está ya celosa de su invento y solamente te deja utilizarlo una vez. ¿Vale? ¿Tú a dónde irías si tuvieses una máquina del tiempo? Yo con mi padre, eso lo tengo clarísimo. Es que me quedaron, para mí ha sido una figura muy importante. Cuando era niña lo era, cuando murió ha pasado toda mi vida y es que no lo he olvidado nunca, por supuesto, y ya el recuerdo que tengo con él es entrañable. A veces me entra un poquito de desesperación porque pienso, ¿cómo puede ser que estuviera tan poco tiempo con él? Pero bueno, lo asumo, ¿no? Pero parece mentira como constante. Bueno, yo pienso en mi padre cada día de mi vida muchas veces. No es que de repente me acuerde de él, no, es el centro de mi vida y lo sigue siendo. Pero yo me acuerdo de muchas cosas que me decía mi padre, pero de muchísimas. Y además, circunstancias que yo vivo ahora, yo pienso, ¿qué estaría diciendo mi padre? ¿O qué me diría mi padre de esto? No sé, él es una persona que ha influido mucho en mí. ¿Y a qué momento irías? Pues, si lo hablo en plan personal con mi padre, pues los últimos momentos, porque yo ya era más mayor y en esos momentos es cuando yo hubiera podido tener más posibilidad de aprender cosas suyas. Son los momentos que me acuerdo. Es que realmente, si me preguntas con respecto a mi padre, te digo eso. Si me preguntas con respecto a todo lo demás, a lo mejor me gustaría estar en París en la época de los años 50, cuando bullía, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando bullía todo el arte en Montmartre, etc. Esto, pues sí, pues seguramente me encantaría, me hubiera encantado estar por allí, por supuesto, y conocer a Peggy Guggenheim, pues fíjate. Qué bueno. Yo invito a la gente a que se pierda en los museos de arte contemporáneo, de arte de todo tipo, que vaya a las pinacotecas, que en Sevilla tenemos la segunda mejor pinacoteca de España. Sí, que es magnífica el Museo de además. Bellas Artes. Hay que ir a verlo, hay que ir a verlo. Sí. Hay que ir a verlo y a sentir, plantarte delante del cuadro y decir, a ver, ¿qué me cuentas? Y te va a contar algo, te cuenta algo, fijo. Bueno, a mí el museo de aquí yo lo he ido bastantes veces porque me fascina, pero luego me gusta mucho Zurbarán y me gusta mucho Murillo, pero yo no había visto nunca a Zurbarán y a Murillo realmente, porque lo conocía del Museo del Prado, pero no lo he visto realmente hasta que no lo he visto en Sevilla, que es que me quedé impactada. Hay una Virgen que es la Colosal, me parece que se llama, de Murillo, que, bueno, por favor, eso es un cuadro que no... Es inexplicable que alguien sea capaz de pintar una Virgen hay así. Cosas luego muy curiosas, como por ejemplo que vayamos al Louvre, veamos la Gioconda, Sí. y no nos demos cuenta de que a la izquierda de la Gioconda hay un cuadro impresionante, o que detrás de la Gioconda hay un cuadro impresionante que merece igual, igual la atención, ¿no? O sea, muchas veces nos medimos por pues tengo que ir a ver la Gioconda, o tengo que ir a ver el Guernica, o tengo que ir a ver esta o tal obra, sin darnos cuenta que en nuestro propio pueblo tenemos a alguien que nos puede decir mucho en arte. Bueno, eso es inevitable. Realmente estamos muy condicionados por los medios, por las modas, y la Gioconda pues es un gran cuadro, no cabe duda, pero hay cuadros tan grandes como la Gioconda y más grandes que la Gioconda, y los tenemos aquí, ¿eh? No hace falta salir de España y no hace falta salir de Sevilla para verlos. No podemos hacer nada, Gorka. Vale, eso es lo que hay. Hay que seguir peleando y seguir hay que seguir por el peleando. arte y la cultura, que es importante. Pero vamos, Sevilla es cuna del arte, de verdad. O sea, Velázquez, es que da igual, hay muchos pintores muy magníficos en Sevilla, en Andalucía. Bueno, Picasso, ya si nos ponemos con el arte moderno, es el más grande del exponente de la pintura moderna y es andaluz también, ¿no? O sea que... Correcto.
Pues muchísimas gracias, Concha, por acogernos en tu casa y que vaya muy bien ese rescate o esa llamada de atención al resto del pueblo de la Algaba, de la figura importante que fue y sigue siendo Antonio Calvo Carrión. Pues muchas gracias a vosotros por, bueno, pues ayudarme en mi meta de conseguir que mi padre esté incluido en lo que es su pueblo, que es lo que él hubiera deseado. Pues nada, buen 2021. Igualmente. Pues hasta aquí el programa de hoy de Mesa Camilla. Volveremos dentro de 15 días. Ya saben, estamos aquí para charlar, para aprender de la gente que vive, que es de la Algaba y que siente la Algaba. Un fuerte abrazo. Siguen en Winnet. Vale.